Buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Pérez Valde, docente de farmacología aplicada, y vamos a dar continuidad a este curso virtual que se generó a raíz de la pandemia del coronavirus que hoy atraviesa nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a dar la segunda clase de farmacodinamia. Esperemos que les sea de utilidad. Los temas que vamos a tratar en esta clase son conceptos de agonismo y antagonismo. Vamos a analizar también la relación entre concentración de un fármaco o ligando o su dosis y la respuesta farmacológica que genera. Eso se va a graficar a partir de curvas graduales o cuantales, ya sea las graduales cuando se analizan una unidad biológica y las cuantales cuando se analiza la dosis respuesta en función de una población determinada. Y vamos a dar detalle de algunas definiciones como potencia, afinidad, eficacia farmacológica, clínica y de efectividad. Y vamos a finalizar la clase con algunos conceptos de tolerancia y taquifilaxia y los mecanismos que conducen a estas situaciones, o sea, la desensibilización de receptores y la regulación homóloga y heteróloga. Para entender un poco los mecanismos de acción de las distintas drogas, primero tenemos que referirnos a algunas características propias de los receptores. Una de ellas es la selectividad que no es absoluta, sino es relativa y es dosis dependiente. Si un fármaco con una selectividad, por ejemplo, a un receptor alfa-1 a bajas dosis se va a tender a unir solamente al alfa-1, pero a dosis altas va de alguna manera a romper esta selectividad y se va a unir a otro tipo de receptores como el alfa-2. Por lo tanto, la selectividad es una característica importante de los receptores, pero cabe destacar que no es absoluta. Otra de las características de los receptores es la afinidad. La afinidad de un receptor es la avidez o la tendencia a unirse a un ligando determinado. Esto está graficado de alguna manera con el KD, que es el constante de disociación. ¿Sí? El KD, por ejemplo, 50, nos habla de la cantidad de droga que yo necesito para que se unan al 50% de los receptores que tiene una célula, un organismo, o la unidad biológica que uno analice. ¿Sí? Y por otro lado, es la eficacia de esta unión ligando-receptor que tiene que ver con la actividad intrínseca, ¿sí? Del ligando con el receptor y lo que genera una respuesta. Teniendo estos conceptos, uno puede entender como un agonista, si X se une a un receptor con cierta selectividad y con cierta afinidad, y al unirse, ¿sí? Activa ese receptor y se genera una respuesta. Cuando hablamos de un antagonista, también tiene selectividad y afinidad, pero se une al receptor y no genera respuesta. Entonces podemos entender a la eficacia como la capacidad de un fármaco, un medicamento, ¿sí? Algún ligando, de unirse a un tipo de receptor específico secundario a la cual genera un efecto biológico. Nosotros podemos de alguna forma también graficar a la eficacia farmacológica como el efecto máximo que produce esa sustancia. Importante definir la potencia porque muchas veces se considera que es un criterio de selección de medicamentos cuando no lo es. ¿Sí? La potencia solo nos habla de la cantidad de fármaco, de droga necesaria, ¿sí? Para alcanzar un efecto máximo. Esto también se grafica con la dosis efectiva 50, es decir, qué dosis de medicamento necesito para llegar a un efecto del 50%. Esto no me habla más que de cantidad, la potencia, es decir, me habla de si yo tengo que dar un fármaco de 5 miligramos, ¿sí? O uno de 40 miligramos, teniendo en cuenta que parto de la base de 2 fármacos que tengan igual eficacia, es decir, igual capacidad de generar un efecto. Solo la potencia lo que está hablando es la cantidad para llegar a ese efecto determinado. Importante empezar a definir que existen dos tipos de eficacia y que no hay que confundirlos. Está la eficacia farmacológica o farmacodinámica por un lado y la eficacia clínica. Nosotros en este primer cuatrimestre vamos a dedicarnos específicamente a la eficacia farmacológica o farmacodinámica. El cuatrimestre que viene, cuando abordemos situaciones clínicas, es decir, hipertensión, osteoporosis, insuficiencia cardíaca, entre algunas, vamos a hablar de la eficacia clínica. ¿Qué diferencia tienen
Es una diferencia muy importante y trascendental en la selección de un fármaco determinado. La eficacia farmacológica se define como el mecanismo de acción de un fármaco, es decir, lo que hace es mide el efecto de un fármaco sobre un receptor y la respuesta que da, ¿sí? Esto se estudia a nivel, ¿sí?, celular. Un ejemplo de esto es un hipoglucemiante como la metformina que desciende la glucemia un 30%. O sea, la metformina se une a un receptor y lo que genera es un descenso del 30% de la glucemia, ¿sí? Lo importante es diferenciarlo esto de la eficacia clínica, porque la eficacia clínica es la capacidad de que por ejemplo, esa metformina cumpla con un objetivo clínico mío, que no solo es el descenso, ¿sí?, de la glucemia, sino también lograr que ese paciente que es diabético, que tiene alta la glucemia, se muera menos o termine menos en diálisis o que no tengan que apuntarlo, bueno, entre algunos ejemplos. Es decir, que modifica la evolución de la enfermedad. Y esto se establece en ensayos clínicos donde le doy los medicamentos a pacientes, los sigo en el tiempo y veo que además de que la metformina baja la glucemia, tiene un impacto, por ejemplo, a largo plazo en complicaciones en la mortalidad de la diabetes. En pocas palabras, nosotros vamos a analizar a los fármacos teniendo en cuenta la fisiopatología de una enfermedad. En función de esto vamos a ver espacios, moléculas, sustancias que nosotros podemos modificar, porque como bien recordamos, los fármacos no generan funciones nuevas, sino que modulan lo preexistente, por lo tanto nosotros tendremos sitios de intervención dentro de esta fisiopatología y esos sitios de intervención son los mecanismos de acción, es decir, el perfil farmacológico de los fármacos. Pero como bien dijimos, una cosa es la eficacia farmacológica, o sea que ese fármaco actúe donde yo quiero, produciendo el efecto que yo quiero. Otra cosa es que logre, ¿sí?, interrumpir la evolución natural de la enfermedad, que eso sería la eficacia clínica. Esto igual lo vamos a detallar un poco más adelante, pero es importante que estos conceptos empiecen, ¿sí?, a aparecer y los empecemos a diferenciar. Diferenciar claramente que potencia no es un criterio de selección, sí la eficacia, que es lograr el efecto deseado, y que de eficacia una cosa es la eficacia farmacológica, ¿sí?, que tiene que ver con el mecanismo de acción, con la farmacodinamia, y otra cosa es la eficacia clínica, que lo que se refiere es el impacto en la evolución natural de la enfermedad, más allá de, obviamente, tener, digamos, una acción en la fisiopatología. Bien, para adentrarnos a discutir el agonismo, el antagonismo y otras cuestiones, es importante entender que los receptores están en dos estados. Están en un estado de reposo, ¿sí?, o están activados. Lo importante es entender que esto es dinámico, que el receptor se activa y se desactiva, ¿sí? Lo que hacen los fármacos agonistas, el agonista inverso o el antagonista, es generar mayor o menor tendencia a un estado. Para graficarlo, nosotros podemos decir que cuando yo entrego, digamos, o el paciente toma un fármaco agonista, lo que va a tender a hacer es unirse al estado, digamos, al receptor activo. O sea, va a tender a hacer que los receptores pasen de estar inactivos a estar activos. Cuando yo le doy un agonista inverso, va a ser todo lo contrario. Va a tender, ¿sí?, que los receptores estén en su estado inactivo. Si yo llegase a dar un fármaco del tipo antagonista, lo que hace, se une indistintamente un fármaco en estado de reposo o en estado inactivado. Es decir, el antagonista no modifica este equilibrio, mientras que el agonista genera una tendencia del equilibrio hacia el estado activo y el agonista inverso hacia el estado de reposo. En conclusión, nosotros tenemos un fármaco de distintas características que se une al receptor. Este receptor termina activando sistemas efectores y eso genera un efecto determinado en el cuerpo. Cuando nosotros hablamos que un fármaco se une al receptor es porque tiene cierta afinidad y cuando hablamos de la activación de sistemas efectores hablamos de la actividad intrínseca. Entonces, si nosotros tenemos que detallar los distintos fármacos con las características en función de la afinidad y la actividad intrínseca, podemos decir que todos en general tienen mayor o menor afinidad. En lo que se diferencian radicalmente
es la actividad intrínseca, es decir, en la capacidad de activación de sistemas efectores. Es decir, los agonistas activan estos sistemas efectores. La diferencia es que un total lo activa en mayor cantidad, o sea, tiene una mayor eficacia, es decir, un efecto máximo mayor que un agonista parcial, que lo activa, ¿sí? Pero no de una manera eficaz. El antagonista, como dijimos, se une al receptor, pero no le genera actividad, ¿sí? Mientras que el agonista inverso se une al receptor y genera una actividad en menos, ¿sí? Lo que termina haciendo es que ciertos receptores que tienen un porcentaje de actividad per se, están activos, los tiende a inactivar. Por eso terminaría generando una respuesta opuesta, inversa al agonista total. Para entender de alguna manera las acciones de estos fármacos en el cuerpo, es importante poder graficarlos. Y en eso se generan lo que son las curvas dosis-respuesta, tanto graduales como cuantales. Las curvas dosis-respuesta graduales lo que hacen es cuantifican la interacción del fármaco con ese receptor y la respuesta que se genera, ¿sí? O sea, relacionan la concentración del fármaco y el porcentaje de respuesta que va generando. Esto, como bien decíamos, se da en una unidad biológica y lo que nos va a permitir, de alguna forma, poder evidenciar es la eficacia farmacológica de los fármacos, o sea, eficacia máxima, y ahí podemos ver los tipos de agonismo que existen. Y a su vez podemos comparar fármacos entre sí en función de ver su potencia, y por las pendientes de la curva uno podría también explicar o poder objetivar los rangos de las dosis, o sea, fármacos con mayor rango de uso de dosis que otros, por lo tanto quizás más seguros que otros. Con respecto a las curvas dosis-respuesta cuantales, son en las poblaciones, ¿sí? O sea, son del todo o nada. Y lo que analiza es el porcentaje o la cantidad de individuos de una población que va teniendo una respuesta cuando uno va administrando fármaco a dosis crecientes. ¿Sí? Lo que esto permite ver es la respuesta de un fármaco, perdón, la respuesta de una población a un fármaco. Y se va a objetivar claramente la variabilidad biológica y genética. Es decir, uno va a poder ver cómo hay individuos, ¿sí? Acá nosotros tenemos el eje de las ordenadas, ¿sí? Y las abscisas por acá. Acá tenemos el porcentaje, ¿sí? De pacientes que va respondiendo y acá tenemos dosis crecientes del fármaco. Entonces nosotros vamos viendo cómo a dosis crecientes van sumándose los individuos que van respondiendo. Y lo que vemos también en la curva de una campana gaussiana de distribución normal, vemos que hay poquitos individuos que son como hipersensibles, que responden rápidamente a dosis bajas del fármaco, mientras que tenemos también, por otro lado, poquitos pacientes que para responder requieren altas dosis del fármaco. Otra forma de graficarlo, ¿sí? Va a ser con el porcentaje acumulativo de pacientes que responden hasta llegar al 100%, o sea, voy acumulando los que responden y por debajo pongo, ¿sí? las concentraciones del fármaco, que lo pongo en una escala logarítmica, con el objetivo de que me dé una curva sigmoidea que sea más fácil comparación. Y lo que acabo viendo que a medida que aumento la dosis, aumento el porcentaje de pacientes que va, ¿sí? Respondiendo hasta llegar al 100%. ¿Sí? Nosotros específicamente vamos a discutir más en esta clase lo que son las curvas, ¿sí? Graduales, ¿sí? Con respecto a la respuesta a nivel celular, de una unidad biológica, al aumento creciente de dosis de un fármaco. ¿Qué sería estas curvas? ¿Sí? La diferencia es que acá estamos unas curvas con escalas lineares, aritmética, y otra una escala semilogarítmica. ¿Qué diferencia tiene en la escala semilogarítmica? Es decir, en la parte de la abscisa donde está la concentración, ¿sí? Acá está en concentración en valor real y acá está en base a logaritmo. Por lo tanto, lo que me permite es ver una imagen, una curva sigmoidea, donde puedo detallar mejor los cambios de concentraciones, los efectos que se van generando. Porque analizar esta parte de la curva, si no, es muy difícil, ¿sí? En una hipérbole como esta. Por lo tanto, las curvas graduales que vamos a ver
tenemos en las ordenadas el porcentaje de respuesta y en las abscisas el logaritmo de la concentración, para que nos dé una curva de fácil comparación. Como bien decíamos, cuando estamos frente a un agonista, es el fármaco, por ejemplo, 1, que se une a ese receptor y genera una respuesta positiva, ¿sí? Activa ese receptor. Cuando vemos un antagonista, se une al receptor y no genera respuesta alguna, o sea, el efecto es cero y este efecto es positivo. Acá vamos a ver el ejemplo en estas curvas dosis-respuesta, que repito, son graduales. Vemos 3 fármacos, el fármaco azul, el rojo y el celeste. Nosotros podemos ver cómo el fármaco azul y el rojo llegan al efecto máximo, los dos al 100%, con la diferencia de que uno necesita más dosis, el rojo, para llegar a este efecto, a diferencia del azul. Y eso se evidencia claramente con la dosis efectiva 50, que hablábamos que se refería a la potencia. Es decir, la dosis efectiva 50 del azul es menor que la dosis efectiva 50 del rojo. Es decir, son 2 fármacos iguales de eficaces, pero el rojo es menos potente que el fármaco azul. Cuando analizamos el fármaco de color celeste, podemos ver claramente que la eficacia es menor que los anteriores. Estos fármacos llegan al 100%, mientras que el celeste llega aproximadamente al 70%. Uno en este caso podría pensar o plantear que estos 2 fármacos son agonistas totales, llegan al efecto máximo, ¿sí? Con diferencias de potencia, y el fármaco celeste sería un agonista parcial. Como bien explicamos anteriormente, nosotros graficamos la eficacia, viendo qué porcentaje, qué efecto máximo alcanza el fármaco, y la potencia es que el efecto con qué dosis lo va alcanzando. Y como bien decíamos, se puede graficar la potencia con la concentración efectiva 50, o sea, qué concentración requiero para llegar al 50% de la respuesta. Volviendo a las cuestiones de potencia y eficacia que me parece importante recalcar, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un fármaco diclofenac, ¿sí? Que con 75 miligramos tiene ese efecto similar analgésico que 400 de ibuprofeno. Si uno tiene que pensar cuál es más eficaz, ninguno es más eficaz que otro. Son los dos eficaces porque los dos generan un efecto analgésico similar. ¿Cuál sería el más potente? El diclofenac. Con menos dosis llegó al mismo efecto. Lo mismo si yo pongo a 2 antihipertensivos como amlodipina, enalapril, le doy 20 de enalapril o 10 de amlodipina, genera un descenso de presión de 9-10 milímetros de mercurio. Uno tiene que pensar, ¿cuál es más eficaz? Los dos son iguales, los dos descienden la misma cantidad de milímetros de mercurio. ¿Cuál es más potente? Probablemente la amlodipina, que con 10 miligramos equivale a 20 de enalapril. O sea, el concepto a destacar acá es que lo que a mí me importa es la eficacia, ¿sí? Eficacia farmacológica y clínica de los fármacos y no así la potencia. La potencia solo me habla de cantidad de droga que tengo que entregar para producir un efecto. Volvemos acá a un ejemplo, como vimos anteriormente, ¿sí? De una curva de tipo gradual, donde veo el porcentaje de efecto de respuesta que se genera en la línea de las abscisas, que son el logaritmo de la dosis, veo las concentraciones crecientes. Y acá veo 3 fármacos, ¿sí? Donde puedo analizar que el fármaco A es un agonista total, o sea, genera efecto máximo, mientras que el B y C son agonistas parciales. Y acá es importante tomar el término dual, ¿sí? Como acá más adelante, la característica de los agonistas parciales es que tienen un mecanismo dual. Es decir, son agonistas cuando no están, ¿sí?, combinados con agonista completo, y son antagonistas cuando hay presencia de un agonista completo. Este es un concepto, por lo tanto se pueden comportar como agonistas o antagonistas dependiendo si existe o no un agonista, ¿sí?, circulando. El gráfico de acá arriba nos va a mostrar, ¿sí?, la respuesta, como vemos en las ordenadas, y abajo en las abscisas, la concentración creciente de agonista.
Y acá arriba vamos a ver que si a esta concentración creciente agonista le vamos administrando distintas dosis, ¿sí?, fijas, ¿sí?, de un agonista parcial. Entonces vamos a ver esta línea inicial que parte de acá, ¿sí? Estamos viendo a la curva del agonista sin ningún agonista parcial. O sea, tengo cero concentración. Esta es la curva inicial del agonista que genera respuesta. A medida que yo le voy administrando, ¿sí?, concentraciones de agonista, vemos que esta curva cambia. Pero fíjense algo característico. Esta curva cambia, pero inicialmente, fíjense, parte de más arriba del original. Este era el original, el agonista solo, y estas curvas son con el agregado, ¿sí?, de agonistas. Bien, lo que estamos viendo en este momento es que está haciendo un efecto inicial, el agonista parcial, de sinergismo. Es decir, se une al receptor y genera una respuesta que se suma a la del agonista. Pero como bien decíamos, el agonista parcial no tiene tanta actividad intrínseca, por lo tanto quizás se une a 10 receptores, pero activa solo 5, a medida que yo le doy más dosis, por ejemplo la curva 8, ¿sí?, acá con 18, le doy más cantidad de agonista parcial, termina interfiriendo con la actividad del agonista total. Entonces, como bien dijimos, el agonista, ¿sí?, parcial puede inicialmente en combinación con un agonista ser sinérgico, pero cuando yo le aumento la dosis de agonista parcial, termina siendo como antagónico. Es decir, si yo estoy jugando un partido de fútbol y pongo a 2 o 3 personas que no saben jugar, quizás se entorpecen más, ¿sí?, de que si estuviesen jugando 7 personas solas. O sea, el concepto es que el agonista parcial nunca llega al efecto máximo y en combinación con un agonista va a actuar como antagonista, teniendo en cuenta que a baja concentración el agonista puede ser un mecanismo sinérgico. Bien, los antagonistas, como nosotros dijimos, no generan respuestas, ¿sí? Lo que acá vemos son combinaciones de antagonistas con agonistas, es decir, tengo la curva azul, donde tengo un agonista, o sea, un fármaco que genera una respuesta, y lo que hacen las curvas rosa y verde es la combinación del agonista más un antagonista. Y lo que estamos viendo, que lo que genera la suma de un agonista, de un antagonista a un agonista, es un desplazamiento de la curva. Es decir, es un fármaco que se une al receptor y no lo activa, pero que cuando yo lo pongo en el cuerpo, lo pongo en una unidad biológica, puedo hacer que el agonista logre desplazar la acción del antagonista ¿con qué? Con el aumento creciente de la dosis. Por lo tanto, logra llegar al efecto máximo. Fíjese que estas 3 curvas llegan al efecto máximo, pero pude llegar ¿con qué? Aumentando la dosis. Diferente es el antagonista competitivo, que se une y no se despega fácilmente. Por lo tanto, por más que yo aumente la dosis del agonista, nunca voy a poder llegar al efecto máximo. Esto es una cuestión de competencia, ¿sí? O sea, cuanto más agonista tenga en el caso de ser competitivo, cuanto más antagonista tenga en el caso de ser competitivo, más cantidad de agonista tengo que poner para poder desplazarlo. En este caso no lo puedo desplazar nunca. Es decir, la curva del agonista competitivo se desplaza a la derecha, mientras que la curva del agonista no competitivo siempre desciende. Esto es un poquito más de los gráficos que planteamos recién para que tengan. Y una cosa que les va a llamar la atención, o ya seguramente les llamó, es que yo les planteé inicialmente que el antagonista se unía a un receptor y no generaba efecto alguno. O sea, su respuesta era nula, era cero. Pero ahora estoy graficando las curvas de antagonismo, ya sea antagonismo competitivo como no competitivo, y pongo todas las curvas hacia arriba, no a nivel de las abscisas. ¿Y por qué es esto? Porque son curvas en las cuales estoy analizando el antagonista, pero más el agonista. La roja y la verde son curvas que muestran la relación entre un agonista y un antagonista, lo mismo que estas dos curvas, ¿sí? La naranja
y la que es más violeta. Son dos curvas que no solamente está el antagonista, está el agonista más el antagonista. Si tuviese que expresar una curva, digamos, del antagonista solo, lo tengo que poner a este nivel. Esta sería la curva del antagonista solo. Estas curvas no están hacia arriba porque es combinación de agonista, ¿sí?, más antagonista. Y el eje general es que la acción de un antagonista cuando circula un agonista, que eso pasa, ¿no es cierto?, en general en nuestro cuerpo, que siempre circulan agonistas, lo que hace el antagonista es disminuye la acción del agonista. Repasando entonces, nosotros tenemos cualquier fármaco que en una respuesta va a ser un agonista, ya sea total o parcial. Por eso le ponemos 3 cruces al total y una cruz al parcial. Una línea, ¿sí?, basal está hablando de que de un fármaco que es un antagonista, que se una y deja al receptor en el estado en que está, ¿sí?, ya sea activo o inactivo. ¿Sí? En general los receptores están inactivos, por lo tanto la unión de un antagonista genera la tendencia a mantenerse inactivo ese receptor, y el agonista inverso, que lo que hace es tender que el estado del receptor esté más inactivado que activado. Es decir, si había algún receptor que tenía una actividad basal, lo que hace el agonista inverso revierte esa actividad. O sea, curvas hacia arriba, agonistas totales y parciales, 0 es el antagonismo, solo, obviamente, como expliqué, y el inverso sería inhibe la actividad del receptor. Fíjense que si nosotros analizamos todas estas curvas, vamos a decir primero que son todos agonistas, claramente. Todos generan una respuesta hacia arriba, producen un efecto. En lo que se difieren, vamos a analizar, es que es su eficacia. Y como difieren su eficacia, difieren en que son agonistas totales o parciales. Es decir, los que tienen el máximo efecto, que es el A y el C, son agonistas totales, mientras que el B, ¿sí?, el D y el E, ¿sí?, son agonistas parciales. Lo que a su vez yo puedo agregar del A y el C que son totales es que A es más potente que C. O sea, necesito menos dosis para alcanzar los efectos. Del C necesito dosis a este nivel para alcanzar el efecto máximo. Y como bien decíamos, el B, el D y el E son agonistas parciales, pero también podemos decir que objetivamente el B es más potente que el D y el D es más potente que el E. Y a su vez podemos también agregar que el E es un agonista parcial con menor eficacia. Pero fíjense, como yo les decía, hay que ver específicamente la gráfica, o sea, la línea a qué me está refiriendo para definir de qué se trata. Si yo, por ejemplo, en este caso te pongo que la primera curva es A, pero la segunda es A más B, y la tercera es A más C, y la cuarta es D, y la quinta es C, son las mismas curvas anteriores, pero están hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo ver que hay agonistas y antagonistas. ¿Cómo sería? El A sería un agonista total, ¿sí? Lo mismo que ¿qué? Que el D y el E. La diferencia que el A es total, el D y el E serían parciales. Y a su vez uno podría decir que el D es más eficaz que el E. ¿Y cuáles serían los antagonistas? Los antagonistas estarían representados en la curva AB más AC, o sea, son el B y son el C. Y uno puede mirar en qué curva llega el efecto máximo. Llega la curva del A más el C. Por lo tanto, sería un antagonista ¿de qué tipo? Así es un antagonista competitivo, porque yo aumento la dosis del fármaco A y logro el mismo efecto inicial. O sea, hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Mientras que el fármaco B es un antagonista no competitivo. Más allá de que yo aumente la dosis, nunca alcanzo la dosis el efecto máximo que es esto. Es decir, agonista, como es el C, competitivo, desplazo la curva a la derecha, pero la mantengo en el efecto máximo, y un agonista no competitivo como el B, lo que hace es desciende la curva y nunca, por más que yo aumente la dosis, voy a llegar al efecto, porque esta curva continuaría si aumento la dosis
así en una parte de meseta, donde ya no hay más respuesta por más que ponga más agonista. Y esto lo que me queda claro que es importante que a veces una misma curva, depende de lo que esté representando, es una cosa o algo totalmente contrario. Por eso es importante saber diferenciar a qué se está refiriendo. Los tipos de antagonismo, nosotros recién un poquito charlamos más que nada de lo que es el bloqueo de los receptores de tipo competitivo o no competitivo, pero en la práctica hay otros antagonismos como el químico, por ejemplo, dos sustancias que se combinan y que se anulan. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la protamina con la heparina, o los anticuerpos, o algún quelante como el etna con el calcio, o sea, generan dos sustancias, se combinan, sí, y se altera la función de una. Otros tipos de antagonismos son los fármacos cinéticos. Un fármaco, por ejemplo, que estimula la metabolización del otro y por lo tanto disminuye su concentración y su efecto. Eso pasa mucho con los anticonvulsivantes que estimulan las citocromo-oxidasas y se metabolizan más rápido algunos fármacos como anticonceptivos o como anticoagulantes, entre otros. Pero bueno, es un mecanismo más también de antagonismo, como también el fisiológico. Por ejemplo, claro ejemplo es los glucocorticoides versus la insulina. Tienen mecanismos antagónicos con respecto, por ejemplo, al control glucémico. Como bien planteamos, el antagonismo puede ser competitivo o no competitivo, y el competitivo, como vimos, es superable. Desplaza la curva, pero uno llega al efecto máximo. El competitivo no es superable, no puedo, más allá de que yo aumente la dosis, no puedo nunca llegar a la respuesta máxima. La utilidad que tiene es que uno podría pensar, sigo, saber que el antagonismo competitivo yo lo revierto su accionar aumentando la dosis del agonista. Este es un gráfico más que tengan para hablar de antagonismo y agonismo, pero ya me parece que quedó bastante claro. Así que vamos a seguir un poco para terminar discutiendo lo que es tolerancia a taquifilaxia y lo que es la regulación de los receptores y la desensibilización. Existe una regulación de receptores, lo que se llama down regulation o up regulation, que es el aumento o disminución de los receptores de membrana y por lo tanto el aumento de los mismos aumentaría la respuesta y la disminución de los mismos descendería esa respuesta. Y esto puede ser de tipo homólogo o heteróloga. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, no solo va a aumentar o descender los receptores, sino puede ser que el mismo ligando genere una respuesta en más o en menos, ¿sí? O puede ser que un ligando distinto, como bien decíamos, un ligando distinto module en los receptores de otro. Ejemplo de esto es, por ejemplo, relación homóloga ascendente, sería, por ejemplo, la prolactina que aumenta los receptores en la mama. Un ejemplo de homóloga descendente serían los agonistas betas que disminuyen la cantidad de receptores beta. Con respecto, ¿sí?, a la regulación heteróloga, o sea, de un ligando regula los receptores de otro, el ejemplo de esto, por ejemplo, ascendente serían los estrógenos con los receptores de oxitocina, sería una regulación ascendente heteróloga, como también lo son los corticoides, ¿sí?, o la hormona levotiroxina con respecto a los receptores beta. Tanto los corticoides, ¿sí?, como la levotiroxina aumentan la cantidad de receptores beta y eso trae aparejado, por ejemplo, una mejor respuesta, por ejemplo, de los asmáticos con el uso de corticoides a los beta inhalados, lo mismo que el ejemplo de la taquicardia en un paciente hipertiroideo, ¿sí? Otro ejemplo de esto importante también, que en la práctica tiene mucha relevancia, es, por ejemplo, cómo los corticoides aumentan los receptores de angiotensina 2. Por lo tanto, más allá de su efecto mineralocorticoide, vamos a ver que aumentan la presión porque también modulan, ¿sí?, ascendentemente, por un mecanismo heterólogo, los receptores de angiotensina 2, por lo tanto, aumentan la presión. Y para ir terminando, un mecanismo de regulación heteróloga descendente son, por ejemplo, los corticoides que disminuyen la afinidad de la insulina o, por ejemplo, la progesterona inhibiendo los receptores de oxitocina, impidiendo o lenteciendo la posibilidad del parto. Terminando, ¿sí?, vamos a hacer unos conceptos, como dijimos, de tolerancia, que es importante tener en cuenta que a qué se refiere, que es la disminución lenta y progresiva de la respuesta a un fármaco cuando. ¿En qué momento? Cuando este fármaco se administra de forma continua o repetida, ¿sí? No es en una dosis, es algo lento y progresivo con una administración prolongada.
Entonces, lo que trae aparejado es que uno aumente la dosis del fármaco que está administrando para tener la misma respuesta que tenía anteriormente. Obviamente hay muchos mecanismos para esto. Uno está en los ejemplos que vimos recién de la regulación ascendente y descendente de receptores, pero también hay otros mecanismos propuestos de disminución de la afinidad, agotamiento de segundos mensajeros u otras sustancias, trastornos de metabolización. O sea, hay varios mecanismos por los cuales no solo mediando los receptores se generan los mecanismos de tolerancia. La taquifilaxia es un tipo de tolerancia, pero la característica es que aparece de forma muy rápida, incluso puede aparecer con una dosis. Ejemplos de tolerancia comunes y que ustedes ya deben conocer es, por ejemplo, la morfina, o sea, los opioides, ¿sí? Tienen una tolerancia para el efecto, digamos, del control del dolor, no así con otros efectos adversos, pero sí con el dolor, por lo tanto, uno tiene que ir aumentando paulatinamente, sí, la dosis. Otro es, por ejemplo, el clonazepam, por ejemplo, para el insomnio. Bien, acá hablamos hasta ahora del efecto en función de, más que nada, de la farmacodinamia, ¿no es cierto? De la unión del fármaco al receptor, que genera o no una activación del mismo, ¿sí? Por su actividad intrínseca y por ende tengo un efecto. Pero esto lo vamos a charlar un poquito más en la clase que viene, pero ya para ir planteando que no solo tiene que ver la interacción del fármaco y receptor, la actividad intrínseca que se genere y algunas otras cuestiones farmacodinámicas, sino que desde la administración del fármaco, es decir, si toma menos o más, si cumple la terapéutica pautada, cuestiones farmacocinéticas de absorción, distribución, biotransformación y eliminación, tiene un impacto en el efecto, sumado a cuestiones sumamente importantes que cada vez hay más relevancia, que son factores genéticos, patologías del paciente, estados fisiológicos como son el embarazo, el uso de otros fármacos ¿sí? y interacciones y algunos mecanismos de tolerancia y sensibilización que generan muchísimas variables que, como yo digo, de la administración, desde la farmacocinética, farmacodinamia y otros, generan que desde la dosis que yo le doy al paciente tenga un efecto o no determinado. O sea, nosotros abordamos la farmacodinamia, pero fíjense que es un conjunto de cosas que se tienen que dar para llegar al efecto farmacológico deseado. Así que bueno, acá terminamos con la segunda clase. Espero que les haya sido de utilidad y continuamos dando pelea entre todos para enfrentar esta pandemia. Un beso grande.